todos los lesionados de Chivas durante la Apertura 2025. Chivas ha tenido que remar contracorriente en lo que va de la Apertura 2025 en la cancha y fuera de ella. Uno de los principales adversarios que ha tenido el rebaño en lo que va de la temporada han sido las constantes lesiones que han afectado de forma significativa al plantel y, por ende, a Gabriel Milito y su cuerpo técnico. En lo que va del semestre, el Guadalajara ha enfrentado un total de 11 duelos, correspondientes al campeonato local, y para colmo de males no han contado con cuadro completo en ninguno de ellos. Como mínimo son 2 las bajas por duelo, en algunos casos la cifra ha llegado hasta la media docena de lesionados. La actividad del equipo tapatío comenzó con las ausencias de 2 elementos en defensa. Miguel Tapias y Leonardo Sepúlveda arriba no participaron en las jornadas 2 y 3. Para la fecha 4, 3 elementos quedaron fuera de la convocatoria: Omar Copea, Javier Hernández y Daniel Aguirre. Una semana más tarde ante Juárez FC, jornada 5, solo logró recuperarse Aguirre. Con Copea y Chicharito aún lesionados, a la enfermería entraron Alan Pulido y José Castillo para el duelo ante Tijuana, jornada 6. En esa visita a la frontera se lesionaron Richard Ledesma y nuevamente Daniel Aguirre, por lo cual en la jornada 7, en la que recibieron a Cruz Azul en el Akron, fueron 6 bajas las que tuvo el equipo rojiblanco. Buenas noticias llegaron 2 semanas después, previo al Clásico Nacional, jornada 8, con los retornos de Hernández, Castillo y Ledesma. Sin embargo, Alan Mozo causó baja para el arribo a la capital. El lateral derecho tuvo que ser operado y por ende quedó descartado prácticamente para el resto del torneo. Luego de la victoria sobre las Águilas, Chivas hizo frente a 3 duelos como local. El primero de ellos fue al pendiente de la jornada 1 ante Tigres, en el que a Mozo, Aguirre y Pulido se les unió Roberto Alvarado, quien se lesionó en la Ciudad de los Deportes. Días más tarde fueron anfitriones para el actual campeón, el Toluca, jornada 9, y lo hicieron con las 3 bajas que arrastraban, más la de Eric Gutiérrez. El último compromiso de la seguidilla como local fue ante Necaxa, jornada 10, en la cual Javier Hernández volvió a brillar por su ausencia debido a otra lesión en el semestre. En la más reciente aparición del equipo ante Puebla, jornada 11, la cantidad de lesionados fue la misma, 5 elementos. En total, han sido 11 los futbolistas distintos los que han sufrido alguna lesión que los privó de participar en al menos un par de duelos. El que más ausencias ha tenido es Javier Hernández, con 6. Todas estas bajas afectaron de forma significativa el parado táctico de Milito y sus auxiliares, ya que se ha visto forzado a modificar una y otra vez sus alineaciones con diversas rotaciones. Aunque habitualmente gusta de jugar con un 3-4-2-1 en el Apertura 2025, ha utilizado otros sistemas con 4 defensas o inclusive con línea de 5, ya que su línea defensiva es la que más irregularidades presentó en cuanto a lesiones. Chivas y Gabriel Milito recibieron buenas noticias en este arranque de semana previo al compromiso ante los Pumas de la UNAM. Este martes se confirmó que la lesión de Brian González sufrida en el duelo ante Puebla el pasado fin de semana no es de gravedad y existen altas posibilidades de que pueda estar incluido en la convocatoria para hacer frente al equipo universitario. El Cotorro abandonó la cancha del Estadio Cuauhtémoc tras haber culminado la primera mitad del partido ante Puebla. Su cambio llamó la atención de propios y extraños al tratarse del autor del primer gol de la tarde. Sin embargo, Milito explicó la situación tras el silbatazo final. El Cotorro sale por una lesión producto del estado del campo, se dobló el tobillo solo, mencionó el estratega argentino en la conferencia de prensa posterior al duelo. Aunque en un inicio no se dieron más detalles sobre el estado del defensor, este martes el equipo tapatío retornó a las actividades y tras una primera evaluación, el departamento médico determinó que se le dosificarán las dosis de trabajo durante la semana para una pronta recuperación. Esto quiere decir que el Cotorro tiene altas posibilidades de viajar con el equipo a la capital para enfrentar a Pumas en la jornada 12, aunque dependerá de lo que dictamine tanto el cuerpo técnico como los médicos de la institución. Al tratarse de un elemento importante en Verde Valle, se encendieron las alarmas tras haber salido lesionado el pasado viernes. Para fortuna de todo el entorno rojiblanco, lo de González solo se quedó en un susto. Otro de los elementos que avanzan de forma positiva en su evolución es Eric Gutiérrez. El mediocampista suma 3 duelos ausentes por una lesión sufrida en el Clásico Nacional. Después de semanas de trabajo por separado, este martes se reincorporó al resto de sus compañeros, por lo que existen altas posibilidades de verlo retornar a las canchas el próximo domingo ante los universitarios. Actualmente el rebaño tiene a Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Alan Mozo y Javier Hernández en su lista de lesionados. El caso que más incertidumbre causa hasta el momento es el del Piojo, quien se perdió los encuentros ante Tigres, Toluca, Necaxa y Puebla por una lesión en el tobillo durante la visita al América. En un inicio no se pensó que el caso de Alvarado no sería de gravedad, sin embargo con el correr de las semanas su evolución ha sido tardía, lo cual
comienza a preocupar a todos los chivermanos que desean recuperar lo más pronto posible al atacante. Chivas ha logrado sobrevivir a un calendario sumamente complicado durante las últimas 3 semanas, y el destino de volver a la fase final está en sus propias manos. Tras 11 jornadas de la Apertura 2025, el rebaño sagrado suma 14 puntos y se ubica en la 9ª posición. Con 6 partidos por disputar, el panorama luce abierto para que el equipo rojiblanco regrese a la liguilla. A pesar de la dificultad que representaba enfrentar de manera consecutiva a América, Tigres y Toluca en apenas 7 días, el equipo de Gabriel Milito consiguió una renta de puntos valiosa que lo mantiene en la pelea. Derrotó 1-2 al América en el Clásico Nacional, rompiendo una racha de 8 años sin vencer a las Águilas. Empató sin goles en casa frente a Tigres y cerró con un duro tropiezo al caer 0-3 ante el vigente campeón, Toluca. Aunque los resultados no fueron del todo favorables, Guadalajara salió con buenas sensaciones de meterse a la disputa. La nota negativa fueron las lesiones que han golpeado con fuerza al plantel, con la prolongada ausencia de Roberto Alvarado y Eric Gutiérrez, quienes siguen sin volver a la actividad y cuya baja ha afectado al motor ofensivo del equipo. Después de sumar esos 4 puntos, llegó la primera racha de victorias del rebaño en 11 meses. Derrotó 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron y posteriormente superó 0-2 a Puebla, sobreponiéndose a la suspensión del partido y al mal estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Guadalajara afrontará 6 finales y en 4 de esos encuentros medirá fuerzas ante rivales que actualmente se encuentran por debajo de ellos en la tabla. Todo comenzará el próximo domingo por la noche en el Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas, escenario donde Chivas presume un historial favorable como visitante. Posteriormente recibirá a Mazatlán, visitará a Querétaro, jugará en casa el clásico tapatío ante Atlas, viajará para enfrentar a Pachuca y cerrará la fase regular recibiendo a Rayados. Con 14 puntos antes de iniciar la jornada 12, el destino de volver a la liguilla depende al 100% del rebaño sagrado. De momento, Pachuca y Monterrey son los únicos equipos que suman más puntos que los dirigidos por Gabriel Milito. Además, en las próximas semanas deberá recuperar a la mayoría de sus lesionados. Tras el duelo ante Pumas en Ciudad Universitaria llegará una fecha FIFA que podrá ser clave para reincorporar a Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Javier Hernández, Eric Gutiérrez y posiblemente a Brian González, quien salió con molestias en el tobillo tras el partido contra Puebla. Chivas y Atlas consiguieron victorias vitales la tarde del sábado 27 de septiembre en la jornada 11. Ambos triunfos llegaron en un momento clave, pues pueden provocar una reacción e impulsar el regreso a la clasificación tras 6 meses de ausencia. Con estas victorias, ambos equipos rompieron rachas negativas que podrían darles un impulso en la recta final del torneo. El Guadalajara venció como visitante a Puebla, mientras que Atlas se impuso en el Estadio Jalisco frente a Necaxa. Es la primera ocasión en el Apertura 2025 que los dos equipos tapatíos ganan en la misma jornada. La última vez que ocurrió fue en la jornada 16 del Clausura 2025 y en el semestre anterior solamente sucedió en 2 ocasiones, la más reciente en la jornada 10. La victoria era imprescindible para los dirigidos por Gabriel Milito, quienes necesitaban meterse de lleno a la pelea por puestos de play-in. El triunfo 0-2 sobre Puebla les permitió sumar puntos valiosos en los últimos 4 encuentros, colocándose en la 9ª posición con 14 unidades a falta de que concluya la jornada 11. Los triunfos consecutivos frente a Necaxa y Puebla representan la primera vez que Chivas logra hilar victorias desde la jornada 13 y 14 de la Apertura 2024, cuando vencieron al equipo dirigido interinamente por Arturo Ortega tras la rescisión de contrato de Fernando Gago. La segunda etapa de Diego Coca en Atlas había estado marcada por la falta de resultados positivos. Esa mala racha terminó el sábado, cuando los rojinegros derrotaron 3-2 a Necaxa gracias a un penalti ejecutado con frialdad por Diego González en el último minuto. Atlas llegaba con 10 partidos sin ganar en la Liga MX, además de 3 derrotas en la Leagues Cup de agosto, una de las peores rachas en la historia reciente del club. Este mal momento también afectaba de forma directa al propio Coca, quien acumulaba 5 partidos seguidos sin victoria al frente de los rojinegros. Con el triunfo ante Necaxa logró sacudirse la presión, una situación similar a la que vivió en Santos Laguna a inicios de la década pasada, cuando apenas comenzaba su carrera como director técnico. En el Estadio Cuauhtémoc, Chivas volvió a sumar 3 puntos importantes al vencer a Puebla por 2-0 en la jornada 12 de la Apertura 2025. Hernán Cristante, director técnico de la franja, se hizo responsable de la derrota y destacó la solidez del conjunto dirigido por Gabriel Milito, señalando que es un equipo que se equivocó poco, es combativo, atento y mantiene la concentración durante los 90 minutos. El partido se complicó debido a las condiciones del terreno que dificultaban el juego del césped. Aún así, Chivas aprovechó sus oportunidades.
Brian González abrió el marcador con un golazo y Omar Copé amplió la ventaja, permitiendo al equipo ordenarse en defensa y controlar el ritmo del partido sin correr riesgos innecesarios. En conferencia de prensa, Cristante asumió la responsabilidad por los errores de su equipo y advirtió a la Liga MX sobre la capacidad del Guadalajara para capitalizar cualquier distracción del rival. Un equipo como Chivas normalmente no comete distracciones y nosotros sí, y eso te cuesta caro. Entre lapsos tenemos desconexiones. Y ese es un tema mío que debo solucionar, expresó el entrenador argentino. Cristante también reconoció el esfuerzo de sus jugadores, asegurando que no fueron superados en cuanto a entrega y actitud, pero que los errores puntuales les costaron caro. Enfrentamos un equipo mucho más combativo, atento y concentrado, y seguimos pagando un presión alto por nuestras desatenciones. Los chicos se entregan, tratan de jugar y buscar soluciones, pero seguimos cometiendo errores que nos cuestan, añadió. Tras la victoria ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su próximo compromiso en la Liga MX, que será contra Pumas el domingo 6 de octubre a las 19 horas, partido que se podrá seguir por TUDN. El equipo de Milito buscará continuar con su racha positiva y consolidarse como rival difícil de superar en el torneo. Durante el partido entre Chivas y Tigres, los aficionados del rebaño sagrado no dejaron pasar la oportunidad de bautizar a Diego Chicha Sánchez como Abelito, en referencia al popular personaje de la Casa de los Famosos México. El joven extremo izquierdo que calentaba en la banda no pudo evitar sonreír ante los gritos de la afición. El video del momento se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando cómo los seguidores de Guadalajara gritaban frases como Abelito y Bigón, salúdame a Abelito. Este gesto no solo provocó risas entre los presentes, sino que también capturó la atención de los jugadores de Tigres, quienes disfrutaron el humor del público. Diego Sánchez, conocido como el Chicha, nació el 12 de abril del 2005 en Monterrey, Nuevo León. A sus 18 años ya ha dejado huella en la Liga MX. Su debut en la primera división fue memorable, entrando de cambio en la goleada de Tigres sobre Mazatlán FC el 16 de marzo del 2024. Desde entonces su nombre ha sido recurrente en las convocatorias del equipo felino. El apodo de Abelito podría estar relacionado con su estatura, ya que Chicha Sánchez mide 1.55 metros según Transfermarkt. Sin embargo, su talento en el campo es inversamente proporcional a su altura. Su habilidad para desbordar por la banda y su capacidad para jugar como enganche lo han convertido en una pieza clave para Tigres.